La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Hace casi 3 décadas que comenzó este programa y hoy comenzamos un nuevo ciclo, el ciclo 2021. Un año plagado de incertidumbre por un lado, quizá como el anterior, con alguna certeza sobre la luz al final del túnel, al fin y al cabo, pero también es un año electoral en Argentina y eso influye y mucho, influye en todos los aspectos de nuestra vida, aunque parezca mentira, en una sociedad polarizada hasta por el comienzo de clases. Bueno, influyen las elecciones de este año. El 1 de enero comenzó la campaña prácticamente. Vamos a hablar hoy de corrupción o de la percepción de la corrupción. Argentina ha bajado algunos puestos y lo más terrible es que cuando comenzó la pandemia todos pensábamos que íbamos a salir mejores, pues parece que no. Tanto en Argentina como en el mundo parece que se han aprovechado en algunos casos de la pandemia para hacer negocios no del todo claros. También vamos a hablar de la situación de YPF, gas, petróleo, cómo venimos, cómo viene Argentina, qué es lo que pasa con los acreedores de YPF, ese es otro dato. Y la economía en general en vísperas de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una negociación clave. Argentina ha pagado una partecita nomás de la deuda total que tiene y tiene que renegociarla. Por eso también los contactos externos que está manteniendo el gobierno para sanear la situación. 3 temas de los cuales nos ocuparemos luego de los siguientes títulos. El índice de percepción de la corrupción que cada año elabora Transparencia Internacional nos deja ver cuál es la percepción justamente de este flagelo en el mundo. Y está socavando los sistemas sanitarios, está contribuyendo al retroceso democrático. Esta es una de las conclusiones de un informe que ya se ha convertido en un clásico y que más o menos le toma el pulso a la corrupción en el planeta. Y estamos en contacto con la doctora Delia Ferreira Rubio, que es presidenta justamente de Transparencia Internacional. Doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pensábamos que antes de la pandemia pensábamos que íbamos a salir mejores, pero parece que no fue así, visto el índice de Transparencia Internacional. Bueno, a nivel global, 2/3 de los países, y nosotros evaluamos 180 países y territorios, 2/3 de esos países están por debajo de la línea media de la escala va de 100 puntos posibles, lo que significa que el sector público de ese país que obtiene esa nota es percibido como transparente, a 0 cuando el sector público de un país es percibido como altamente corrupto. 2/3 de los países están por debajo de 50. Y eso implica que hay más de 5 billones de personas viviendo en contextos de corrupción que se ha visto agravada durante la pandemia este año. Así que eso refuerza la preocupación por la necesidad de trabajar por más transparencia, más respeto del Estado de Derecho y de los derechos de las personas, ¿no? y controles eficaces. ¿A qué atribuye la corrupción? ¿Al sector público, al sector privado, ambos? Bueno, ambos tienen que ver. La corrupción es una interrelación donde hay uno que da u ofrece y otro que pide o recibe un favor a cambio de
hacer o no hacer determinada cosa o cumplir o no cumplir determinado deber. O sea que siempre hay dos involucrados en la corrupción, es un quid pro quo, te doy esto a cambio de alguna otra cosa, beneficio, privilegio o simplemente mirar para el costado y no aplicar las normas. Por lo tanto, cualquier solución tiene que abarcar todos los aspectos y actores involucrados. El índice de percepción de corrupción se centra en la percepción que se genera sobre el sector público. Por ejemplo, esta herramienta no analiza lavado de dinero, no analiza crimen organizado, captura del Estado o el pago de sobornos a funcionarios en el extranjero. Para todas esas cosas tenemos otro tipo de medidas, porque en realidad la corrupción es un problema global. No es que solo los países que están rankeados mal en nuestro índice sean los únicos corruptos en el mundo y los que están en la parte superior de la escala sean países donde no hay corrupción. En esos países hay corrupción en el sector público, puede haberla, la diferencia es que la reacción, la prevención y la sanción son efectivas. Pero además, esos países tienen una función en el panorama global de corrupción. Por ejemplo, muchos de esos países bien rankeados en nuestro índice son aquellos países a los que llegan los fondos provenientes de la corrupción en los países percibidos como corruptos, África, Latinoamérica. ¿Dónde se depositan esos fondos? En bancos de los países bien rankeados, que ofrecen seguridad a los fondos. ¿Dónde se compran propiedades lujosísimas y carísimas? En la City de Londres, en Francia. ¿Con qué? Con los fondos que provienen de países africanos o latinoamericanos. O sea que esos países que están bien rankeados en cuanto a su sector público, también tienen que hacer sus deberes para evitar que el dinero que proviene de los países percibidos como corruptos termine siendo disfrutado, lavado y ocultado en los países bien rankeados. Es una circulación de dinero. Y otra de las situaciones que involucra también a los países bien rankeados es que muchas veces las empresas que tienen su casa matriz en esos países, cuando operan de forma limpia y legal en el país de origen, pero cuando hacen negocios, contratos con gobiernos en países percibidos como corruptos y rankeados bajo en nuestro índice, ahí como lo normal es la corrupción, no tienen problema en pagar coimas o verse incluidos en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque tienen un doble estándar. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos exportar corrupción y para eso tenemos otra herramienta de medida. Cuando uno ve negocios sospechosos con material sanitario, por ejemplo, durante la pandemia, surge la misma pregunta que se hace Greta Thunberg cuando habla del ambiente. ¿Cómo se atreven? Sí, la verdad que es la corrupción vinculada a lo que nosotros llamamos los contratos COVID. Tiene no solo un problema de corrupción en el sentido de tratar de cometer un acto ilícito, sino que tiene una carga de inmoralidad sumamente alta. Y cuando empezó la pandemia, todos nuestros capítulos a lo largo del mundo enseguida alertaron a sus países sobre los riesgos de corrupción en situaciones de emergencia. Siempre en las emergencias el riesgo de corrupción aumenta. Lo dijimos en marzo y después empezamos a recibir reportes de corrupción o casos investigados por periodistas de investigación que se fueron acumulando a medida que el virus avanzaba hacia Occidente y América. Los casos y las denuncias de corrupción vinculadas siempre con lo mismo, la compra de los test famosos, la compra de mascarillas, la compra de respiradores y ahora la compra de vacunas, que yo creo que es, para transparencia, es el tema central en el que nos estamos focalizando en este momento, porque la compra de vacunas en todos los países del mundo está rodeada por un halo de secreto, opacidad y falta de control eficiente
y de acceso a la información pública, que es muy, muy preocupante. Eso más allá de qué vacuna se compre, etcétera, etcétera. Este fenómeno de corrupción vinculado al COVID y a la emergencia, con la excusa de que, bueno, es urgente y entonces tengo que comprar a como dé lugar, lo que ha dado espacio para es sobreprecios, compras a intermediarios que no estaban suficientemente chequeados por los países y no estaban muchas veces en las listas de proveedores. Entonces aparecían intermediarios que vendían cosas que jamás habían vendido. En muchos casos se pagaba el total del contrato por anticipado. Por supuesto que esos intermediarios después no cumplían, o las mercaderías o productos que entregaban no tenían las condiciones o cualidades requeridas. Cuando se iba a tratar de recuperar el dinero ya no existía, había sido girado a empresas fantasmas en paraísos fiscales, era imposible de encontrar. Todo eso era previsible, lo dijimos a tiempo y, sin embargo, vimos muchos casos de corrupción. De hecho, nosotros tenemos unos centros de denuncias de corrupción en más de 80 países en el mundo, y de marzo a la actualidad hemos recibido más de 1.000 denuncias de corrupción específicamente vinculadas al COVID. Lo de las vacunas efectivamente es muy poco claro, los contratos de confidencialidad y demás que se han suscrito, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Sí. Pero la pregunta, ¿por qué Argentina baja en el ranking? Bueno, yo creo que Argentina baja en este año, más allá del ranking, su propio puntaje. Argentina tenía 45 puntos sobre los 100 posibles el año pasado, este año obtiene 42, es decir que baja 3 puntos. Si uno busca los motivos, yo creo que hay dos que son claros. Uno se vincula a esto que decíamos, la emergencia dio lugar a casos de corrupción. Muy al principio de la pandemia en Argentina hubo casos con la contratación de hoteles, la contratación de comida para entregar, que fueron rápidamente conocidos, dieron lugar a algunas renuncias e investigaciones, y esto ha ido siguiendo, digamos, como una percepción de corrupción en el sector público en materia de contratos COVID. Y el otro factor que yo creo que ha influido mucho en la percepción, y esta es la percepción de expertos, de analistas, de personas del sector empresario, de bancos de desarrollo que observan un determinado país, esa es la mecánica. Y el otro factor, además de los contratos COVID, a mi juicio, ha sido la percepción clara de que el gobierno, la administración actual, busca la impunidad en los casos de corrupción vinculados a los funcionarios de la administración Kirchner anterior. Y ese intento, que se manifiesta de muchas maneras, toda esta teoría del lawfare, las modificaciones a las reglas de poder judicial que fueron enviadas al Congreso, la Comisión Veraldi, los reclamos de indultos y amnistías, todo esto genera la sensación de que se está buscando impunidad, y la impunidad es el caldo de cultivo para la corrupción. Así que la sola discusión, la sola iniciación de este tipo de medidas, o el análisis de este tipo de medidas por parte de un gobierno, marca algo sobre qué piensa el gobierno sobre la corrupción. Porque si no fue corrupción todo lo que vimos en los años anteriores, que ha sido investigado por los periodistas de investigación y luego investigado por la justicia, si eso no es corrupción, no sé cómo llamarle. Doctora, ¿por qué la corrupción no influye en las elecciones? Bueno, porque la corrupción no siempre es la prioridad o la preocupación número uno en los países. En este año, en Argentina, alrededor de julio, agosto, la corrupción volvió en las encuestas a posicionarse como la tercera preocupación en lo que se considera el problema más importante en el país para la población. Pero no siempre eso es así en cuanto a preocupaciones o prioridad cuando se decide votar. Y entonces suele aplicarse el mecanismo de roban pero hacen, algo me dan,
los otros son peores, es decir, no se vota corrupción sí o corrupción no, más allá de que haya marchas en la calle. La corrupción rara vez es el determinante de una elección o de la decisión electoral de una ciudadanía. Eso puede cambiar, pero por el momento no se ve que esa vaya a ser el criterio mayoritariamente usado para decidir el voto, aunque todavía falta bastante para la elección, por supuesto. Esa frase roban pero hacen también marca una cierta distancia o lejanía entre la sociedad y aquello que ocurre en las cúpulas, digamos. Es decir, sí. La verdad no me afecta, en tanto hagan. Claro, ese es un error. Ese es un error de la ciudadanía. Esa indiferencia o esa tolerancia a la corrupción genera un clima propicio a la corrupción, porque si nada va a pasar, si todo da igual, y además no voy a ser sancionado porque los procesos duran 500 años y las penas prescriben y demás, ¿qué riesgo corro? Y además la sociedad no va a reaccionar, va a votar igual a los mismos corruptos de antes o a corruptos potenciales nuevos, porque ese no es el criterio. Esa indiferencia es un problema. Las sociedades suelen reaccionar frente a los escándalos y entonces hemos visto manifestaciones con los casos de Odebrecht o con algunos otros escándalos, cuadernos y demás en algunos otros países. Pero después eso no determina el voto de la gente. Y eso es algo que debemos cambiar. Nosotros seguimos en realidad viviendo o haciendo realidad el tango cambalache, a pesar de los casi 90 años transcurridos desde que fue escrito. Y hasta que no cambiemos eso, hasta que no tengamos claro lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, no vamos a progresar. Pero además la ciudadanía tiene que tener en claro que las víctimas de corrupción somos todos nosotros. Los países más corruptos en nuestro índice han sido coincidentemente aquellos que han estado en peores condiciones para hacer frente a la emergencia, porque el dinero que se había ido en corrupción era el que faltaba en el sistema sanitario. Los países más corruptos son aquellos que han tomado medidas más autoritarias para hacer frente al COVID, de manera tal que en ambos casos queda claro que las víctimas somos los ciudadanos, sin llegar incluso a los casos donde nosotros decimos la corrupción mata, y Argentina es claramente testigo de que la corrupción mata. Mató en el accidente del tren, mató en el accidente en el boliche que se incendió, el Cromañón. O sea que la verdad es que deberíamos ser más conscientes de que la corrupción nos afecta a todos. El día que la sociedad haga ese link, ese vínculo entre la corrupción de los grandes empresarios o de los poderosos del país y su vida diaria y su calidad de vida y la calidad de vida, la calidad del gobierno que nos gobierna a todos, ese día vamos a haber empezado a cambiar un poco la situación. ¿Cree usted que se han naturalizado ciertas conductas que son lindantes o que lindan con la corrupción? Como por ejemplo llegar a un cargo público y que le digan, mire, tenés 30 cargos, tenés 30 puestos y yo no quiero, porque con la plata del Estado somos todos generosos, no quiero tomarlo. Bueno, entonces no podés ocupar el cargo. Exactamente, sí, se han normalizado ciertas corruptelas o acciones corruptas. La violación de los principios de ética pública está muchas veces golpeando las planas de los diarios y uno no puede creer que un funcionario diga yo ofrecí un puesto a la persona que trabajaba en mi casa porque de esa manera solucionaba el problema de no haberle pagado antes la jubilación o los aportes y era para ayudar. Bueno, lamento decirle que el puesto público no está para que ningún funcionario ayude a sus amigos, empleados y demás. Y lo hemos visto con todos los colores políticos. Esto es importante. Cuando nosotros detectamos corrupción, y usted decía, el índice de percepción es un clásico. Llevamos 25 años produciendo anualmente este índice, que es seguido por gobiernos, por organismos multilaterales de crédito, por inversores individuales cuando tienen que hacer una inversión.
Y lo que vemos es que muchas veces en algunos países que permanecen estancados, digamos, y no progresan hacia una mejora en el índice, lo que vemos es que se abusa de la posición pública, se cree que la función pública es en beneficio del partido de gobierno de turno, pero esto pasa, como le digo, en estos 25 años, sin importar el color político. Y nuestra tarea es propender a la transparencia, al control, al acceso a la información pública, a la sanción a aquellos que estén mezclados en corrupción, sean del partido que sean. Hablamos de estados nacionales, pero también deberíamos hablar de estados provinciales, de feudos, como es el caso de Formosa, que es el que más relieve ha cobrado en las últimas horas por sospechas de violaciones de los derechos humanos. Sin duda, el caso de Formosa, desde el punto de vista de las respuestas autoritarias al COVID, es un ejemplo clarísimo a nivel mundial que se emparda con los países más autoritarios del mundo o aquellos francamente dictatoriales, donde se tomaron medidas absolutamente abusivas y arbitrarias. Y el caso de Formosa con Gildo Infran, así lo hemos dicho, es un caso lamentable en ese sentido. Creo que el gobierno nacional reaccionó, pero reaccionó tarde. El argumento de que no había centros clandestinos de detención es absolutamente ridículo. Los derechos humanos se pueden violar a la luz del día y eso era lo que estaba pasando y todos vimos las imágenes. Los crímenes de lesa humanidad no existían, dijo el gobierno nacional o Pietragala, el secretario de Derechos Humanos. Efectivamente, los derechos humanos se pueden violar de muchas maneras. Los crímenes de lesa humanidad son quizás la forma típica en el sentido penal del término más grave de violación, pero hay muchas otras antes. Y los derechos humanos no requieren que se violen sistemáticamente los derechos, la violación de derechos humanos no requiere una violación sistemática de derechos a toda una población, porque derechos humanos tenemos todos, ese es otro error. Los derechos humanos no son patrimonio ideológico de ningún extremo ni de ningún partido. Los derechos humanos están consagrados en las convenciones internacionales, los tratados internacionales y nuestra Constitución. Y no dice que yo tengo o no derechos humanos según cómo piense o según a quien vote. Los tengo porque soy un ser humano. La violación de los derechos humanos de una persona es violación de los derechos humanos. Y eso es lo que hemos estado viendo en Formosa. Y no es de izquierda. Y le decía, nosotros hemos visto, y hay un claro paralelismo entre estos 180 países que nosotros analizamos y los 100 y pico de países que analiza el VIDEM, que es un índice que realizan varias universidades del mundo sobre la calidad de la democracia en los países. Los países percibidos como más corruptos, de acuerdo a nuestro índice, son aquellos que, de acuerdo a esa otra investigación, son aquellos países que han recurrido a medidas antidemocráticas y abusivas para hacer frente a la emergencia. Porque la emergencia no es un cheque en blanco, y esto es algo que algunos gobiernos en el mundo se han olvidado. Doctora Ferreira Rubio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Al año que terminó le faltó energía, dice Alejandro Einstos, pero no le faltó energía por la política energética, que también está en discusión, sino por la agenda de gestión que tiene que ver con emergencia económica permanente, con congelamiento tarifario, con rupturas institucionales y demás. Y estamos en contacto con Alejandro Einstos, justamente, que es economista, es consultor en energía y servicios públicos e integrante del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Cuando hablamos de energía, a veces uno se pregunta, bueno, primero, política energética, gas, petróleo, la situación de YPF, pero bajando todo esto a tierra, ¿por qué aumenta la nafta en Argentina? Bueno, el precio de los combustibles en la Argentina básicamente depende de tres variables. El precio del insumo, que es el petróleo crudo, el margen de refinación y finalmente los impuestos. En las primeras semanas de este 2021 hemos visto una combinación de los tres temas. Que se conectan con una complicada situación que atraviesa la principal empresa petrolera de la Argentina, que es YPF. Entonces tenemos por un lado, un alineamiento del precio del crudo interno al precio internacional. Por otro lado, un mantenimiento de los márgenes de refinación, donde YPF produce más de la mitad de los combustibles que consumimos en el mercado interno. Y finalmente, el último aumento del 1% hace 2 días está relacionado con un aumento periódico del impuesto al dióxido de carbono que impacta en el precio de los combustibles. A esto hay que sumarle también una situación compleja en el mercado de los biocombustibles, que aportan por ley un corte del 10% en los combustibles líquidos que consumimos en nuestro país, y que han visto también un aumento en el precio tanto del biodiesel como del bioetanol que se utilizan para el corte, una actualización de precios que estaba muy postergada durante el año 2020 y que puso bajo una situación de serio estrés financiero, económico y de peligro de continuidad a toda la industria del biocombustible. ¿Aumenta el combustible o aumentan los impuestos? Bueno, los impuestos, luego de la última modificación, históricamente los impuestos eran ad valorem, es decir, era un porcentaje que al actualizar el precio de los combustibles se actualizaba el precio del impuesto. Hoy los impuestos a los combustibles son de suma fija y los gobiernos tienen la potestad de usar esa suma fija de impuestos a los combustibles como un buffer o un colchón que amortigüe, por ejemplo, una suba abrupta del precio del petróleo, y eso no se ha trasladado de manera directa al precio final de los combustibles. Esa suma fija de impuestos se actualiza trimestralmente, por los índices de inflación local. ¿Cómo ve la situación de YPF? Esto a raíz de los cambios, de las negociaciones con los acreedores. YPF, como le decía, es la empresa energética más importante de la Argentina, aún luego de estos procesos de privatización, nacionalización parcial, etcétera, que ha atravesado a lo largo de los últimos 30 años de historia. Produce más de la mitad del petróleo y gas de la Argentina, produce más de la mitad de los combustibles líquidos de la Argentina, vende más de la mitad de los combustibles y de la energía de la Argentina. Es decir, es central para todo el sector energético YPF. YPF atraviesa por una crisis estructural, producto de, como usted comentó, estar inmensa en un proceso de emergencia permanente, 18 de los últimos 20 años
la economía energética de la Argentina, donde se fijan precios caprichosamente, donde no hay reglas al inversor y donde la incertidumbre es la regla, es la norma. En ese contexto hay un proceso donde hay una caída estructural de la producción de YPF en los últimos 20 años y hoy arrastra la carga de una pesada deuda financiera que se contrajo principalmente a partir del año 2012 y cuyos recursos se aplicaron al proyecto Vaca Muerta. Con el diario del lunes podemos decir que las inversiones y todo el esfuerzo de inversión que realizó YPF en Vaca Muerta, dadas las actuales coyunturas macroeconómicas, no arrojaron, si bien arrojaron resultados productivos importantes, no arrojaron los resultados necesarios para poder repagar esa inversión o ese endeudamiento. Por lo tanto, YPF se encuentra en una situación de refinanciación permanente de una deuda en dólares, con un mercado interno deprimido, y que generó que ya a finales del año 2019 YPF tuviera una pérdida operativa de más de 400 millones de dólares. Año 2019. La cuarentena y la pandemia vinieron a ponerle nafta a un fuego que ya estaba encendido. Y como el 90% de la producción de YPF se vende en el mercado local, se desplomó la demanda de combustibles, cayó la demanda de energía general en la Argentina, YPF va a caer sus ingresos, cae el precio, además de caer el volumen de venta, caen los precios internacionales de la energía, un combo letal en una empresa fuertemente endeudada. Y hoy YPF intenta refinanciar una deuda de una manera inicialmente hostil, y los acreedores por ahora tienen una postura de esperar y ver. ¿Es sostenible esto que se llama barril criollo? Bueno, el barril criollo nace por allá por el 2013 y en sí es desacoplar el precio interno del petróleo del precio internacional, cobrando en ese momento, en el año 2013, el precio internacional estaba en $40 y en la Argentina se cobraba $70 el barril. Esa diferencia lo que hacía era inflar el precio de los combustibles artificialmente en la Argentina y hacer más atractivo las inversiones internacionales en el mercado local. Así llegaron, por ejemplo, los acuerdos de YPF con Chevron y con otras petroleras grandes en el mundo. Pero eso implica un subsidio de todos los consumidores de la Argentina a la producción de energía. Eso se termina en el año 2017 y vuelve a instaurarse a inicios de la actual administración por un periodo corto de tiempo, pero ya no impulsado por esta idea de incentivar la inversión, sino lo que se intentaba buscar era resguardar los ingresos de las provincias a través de las regalías. Es decir, se cobra un precio del petróleo más alto, las regalías que cobran las provincias se cobran sobre ese precio más alto, y bueno, las finanzas de las provincias pueden mantenerse, las provincias petroleras estoy hablando, pueden mantenerse más o menos estables. Hoy el barril criollo no está en vigencia. ¿Cuándo influye en este rubro, digamos, el biocombustible? Bueno, hay una ley de biocombustible que está vigente, que en el Senado de la Nación se ha presentado un proyecto para prorrogar la vigencia de esta ley.
el Instituto Mosconi ha presentado una propuesta de prórroga de la ley. La ley actual prevé, como le comentaba anteriormente, un corte obligatorio. Esto en vistas a cumplir con los compromisos internacionales que tiene la Argentina en términos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta ley también implica la regulación del precio de los biocombustibles, es decir, el Estado controla los costos de producción de los biocombustibles. Estamos hablando de biodiesel en base al aceite, principalmente de soja y de maíz, y del bioetanol generado a partir principalmente de la caña de azúcar. A partir de los costos se fija un precio y ese precio se traslada al precio final de los combustibles. Esa ley, a partir de finales del 2019, ya durante el 2019, tuvo un cumplimiento parcial. Eso puso en crisis al sector. En muchos casos existieron cierres de plantas. Más de medio centenar de plantas de biocombustibles operan en la Argentina, y la Argentina es uno de los principales productores mundiales de biocombustible. Esa situación quiso ser resuelta por el Gobierno Nacional recientemente mediante la emisión de un par de decretos que actualizaron los precios pero redujeron los cortes, parches, pero que no cumplen con la ley vigente que obliga al gobierno a regular costos, digamos. Es un punto pendiente que debe ser tratado en el corto plazo por el gobierno. Hablando de gas, por ejemplo, ¿cómo llegamos al invierno? Bueno, el gas presenta, para los que nos están escuchando, el gas es el corazón del sector energético de la Argentina. ¿Por qué es el corazón? Porque más de la mitad de la energía que consumimos es gas natural. Más de la mitad de la energía eléctrica que se genera quemando gas natural. Entonces, disponer de gas y disponer de ese gas a un precio razonable es central para la macroeconomía en general, pero para los bolsillos de los consumidores, cuando recibimos las facturas, es un punto central. A nivel, la Argentina importa aproximadamente entre un 20, en los últimos años, 20% del gas que consume en promedio. Lo importa mediante dos vías, una mediante gasoductos con origen en Bolivia, con un contrato que fue renegociado en los primeros días de este año y que implicó volúmenes a la baja y precios al alza. Es decir, la Argentina va a recibir menos gas a un precio mayor del que estaba pagando. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la otra vía de importación, que es los barcos de gas natural licuado, que entran por el puerto de Escobar, que estuvo clausurado y ahora reabierto, y por el cual, por ese gas, se espera pagar por precio internacional un precio que duplique al precio que pagamos en el año pasado. Con lo cual, la cuenta de subsidios que vamos a tener que soportar los contribuyentes argentinos por importar gas, seguramente va a ser mayor que la que pagamos el año pasado. No me dan los números. Primero le pregunté por qué aumenta la nafta. Usted me dice que el gas es carísimo. Bueno, Argentina no es competitiva para nada, por un lado, y por el otro lado se está luchando contra la inflación, y todo esto provoca inflación. Bueno, la Argentina, eso tiene, dos comentarios a eso que usted me está diciendo que me parece que es central. La Argentina apostó fuerte a recuperar su abastecimiento energético en el yacimiento Vaca Muerta. Ahí, como le comentaba antes, YPF puso un enorme esfuerzo inversor, el sector privado
además de YPF también lo ha hecho, ha tenido resultados, pero los costos de explotación en Vaca Muerta todavía no son competitivos. Eso hace que el petróleo y el gas en la Argentina sean caros. La energía no es gratis, eso implica los bolsillos de los contribuyentes atravesando una pandemia sufren fuertemente y no pueden pagar el costo real de la energía. Eso se cubre con subsidios. La Argentina, para responder directamente a lo que usted me está diciendo, hoy no es competitiva produciendo ni gas ni petróleo. Y el mercado interno, que es el que consume más del 90% de la producción local, no puede pagar el costo de lo que esa energía vale. Eso genera una diferencia entre el costo de producir energía y el precio que paga la demanda, que se cubren con subsidios que el año próximo, este año que estamos transitando, pueden llegar hasta 3 puntos de producto. El año pasado fueron 2.2, el gobierno espera que se mantengan en el mismo nivel durante 2021, pero la coyuntura que yo le estuve contando a lo largo de esta entrevista, precios internacionales, coyuntura internacional y local, etcétera, etcétera, hacen que la cuenta de subsidios vaya a crecer. Ese subsidio se van a tener que financiar con déficit público en un estado escaso de recursos, y el final de la película, como usted bien lo destacó, sería mayor inflación que la del año 2020. Alejandro, muy claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Lo decíamos hace instantes, en la Argentina los números no dan. Si vamos al caso, la recaudación impositiva es fenomenal, pero falta plata, siempre falta plata, y para obtener esa plata hay que pedir préstamos, y para pedir préstamos hay que pagar intereses. Lo cierto es que para hablar de números, para hablar de esto, estamos con Diana Mondino, que es economista y es profesora de finanzas de la Universidad del SEMA. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bien, en la Argentina los números no dan, y ya parece ser crónico esto. Bueno, en realidad en el año 2020 ha empeorado notablemente esto de que los números nos dan. Obviamente tenemos la situación de cuarentena, que ha sido mucho más compleja de lo que nadie preveía, más una serie de decisiones de política económica que a mí no me gustan, que hace que estos números que mencionabas al principio de que no cierran hayan empeorado muchísimo. Mira, con respecto a todo lo que produce Argentina, o sea, que eso es el PBI, cuando en el año 2015 cambiamos de gobierno, el déficit total era más o menos 8 o 9% según cómo se mide y quién sacara la cuenta. Ese número se fue reduciendo y iba a ser prácticamente cero en 2019. Y eso es parte de la rabia o la frustración que tenía mucha gente durante el gobierno de Macri, que de nuevo te pueden gustar muchas o pocas cosas, pero el tema de que hubiera esta reducción en el gasto del Estado, había gente a la cual no le gustaba. El nuevo gobierno, ya el 10 de diciembre cuando asume, decreta 9 emergencias: previsional, financiera, económica, energética, bueno, en muchos temas, y cambia o congela un montón de temas, lo cual frena la economía, además de las devaluaciones. A esto sumale la cuarentena,
A esto sumale un verdadero problema para nuestro comercio exterior, porque ha habido problemas en los puertos, problemas de distinta índole. Entonces la recaudación que no ha alcanzado, que estaba ahí apenitas, se cae. Y el gasto, supuestamente en salud, pero también en muchas otras cosas que a mi gusto tampoco eran prioritarias, sube. Con lo cual, a pesar de no pagar la deuda por haber renegociado a más largo plazo, estamos bastante peor que lo que estábamos hace un año. Y a lo largo de los últimos 50 años, esta cuestión de déficit, achicar, bueno, ha creado esta situación de pobreza en Argentina, ha creado esta situación que digamos, las empresas se van o ni siquiera quieren venir. Entonces, es una situación que tenemos que resolver muy rápidamente. Y antes charlábamos de cámara, fuera de cámara, y bueno, de los laberintos se sale por arriba. Hay que cambiar un montón de cosas. Un amigo fallecido, lamentablemente, José Ignacio García Hamilton, escribió un libro que le doy el título solamente: ¿Por qué crecen los países? Y le traslado la pregunta. Bueno, tenemos dos temas: por qué crecen, y tenemos los elementos, las pruebas, que tanto el trabajo que hizo García Hamilton como la evidencia que todos vemos lo que ha pasado en China, en India, en Irlanda, en muchos otros países, que ha hecho que la tasa de crecimiento de esos países no solo que crezcan, sino que crezcan más que los otros para lograr lo que se llama convergencia. Tardás 20, 30 años, pero en vez de estar cayendo te vas acercando y vas superando a los otros. Y básicamente, ¿por qué crecen? Por un sistema de instituciones y una apertura de la economía. Son los dos grandes temas que hacen que una economía pueda crecer. Y el problema que tenemos en Argentina es que cada uno interpreta cosas diferentes por eso. Y tenemos que tener bastante claro qué es instituciones y qué es apertura de la economía. Diana, cuando hablamos de largo plazo en Argentina, hablamos del fin de semana que viene. Ah, sí. Sí. La semana que viene ya es mucho pedir. A ver, en cualquier actividad, desde que uno empieza a hacerla hasta que tiene resultados, pasa un tiempo. Y en general hay un grado de impaciencia o de imposibilidad de financiar hasta que eso ocurra, que nos dificulta. Lamentablemente, en la estructura que tenemos en el gobierno nacional y provincias y municipios, no es solamente la nación, hace que se privilegie solamente el corto plazo. Te cuento una anécdota pequeña. Alguna vez hablaba con alguien de un municipio muy pequeño, en donde lo que recaudaban, lo que recibían de coparticipación, etcétera, apenas alcanzaba para pagar los sueldos. Y yo charlando le pregunto: ¿y ustedes qué hacen? Bueno, nada. ¿Y por qué? Porque la plata apenas nos alcanza para pagar los sueldos, no nos alcanza para hacer ningún tipo de obra, no nos alcanza para tener luz en la plaza, no nos alcanza para cortar el pasto. Y yo le decía: ¿y entonces para qué tienen los empleados si no hacen nada? Y realmente mucha gente dice: bueno, paga los sueldos, pero la gente que está cobrando sueldo no hace nada. Repito, la gente que está cobrando sueldos en el sector público, en algunos casos, no hace nada. Y hemos tenido la evidencia palmaria ahora durante la cuarentena, en donde muchos tipos de reparticiones no han estado trabajando. No han tenido ningún tipo de actividad. Sin embargo, el salario se sigue cobrando. Entonces, ese tipo de cosas en Argentina no puede continuar. No deberíamos permitir eso. Tenemos que tener todo ingreso, tiene que tener una justificación y que vas a hacer un gasto en algo desde un punto de vista lógico. O sea, ¿por qué me cobras impuestos? ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿En qué lo vas a gastar? Esos son los temas institucionales de los cuales hablaba García Hamilton. ¿Cómo hacemos que cada uno haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos para cambiar eso si cada 2 años vivimos en modo electoral? Este es un año electoral, por ejemplo. ¿Quién va a pagar el costo político? Bueno, yo creo que al contrario, este gobierno y el que venga y el que vendrá, todos tienen la oportunidad de modificar el sistema. Nada los obliga a mantenerse en este sistema. Hay cosas que son legales, eventualmente se cambiará o no la ley, pero claramente vos le podés decir: señor, usted tiene que venir a trabajar, usted tiene que hacer este tipo de actividad, usted está aquí para hacer algo. A ver, un tema... Yo trabajo en una universidad, para mí es terrible que no haya clases presenciales para los chicos. O sea, ¿qué clases de alumnos voy a tener yo
si la secundaria y la primaria no tiene clase? ¿Qué preparación van a tener? ¿Cómo van a tener una capacidad de tener un discurso, una capacidad de entender conceptos si no lo han ido adquiriendo durante 10, 15 o 20 años antes? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la maestra de clase, el policía, cuide en la esquina, y eso lo puede hacer cualquier gobierno porque no le estás quitando ningún tipo de representación salarial, no le estás quitando ningún tipo de derechos. Al contrario, cualquier gobierno debería dar más derechos a la gente. Ejemplo, que cada persona puede elegir su obra social. ¿Por qué tenés que tener la obra social que corresponde al sindicato de la empresa en la cual tuviste la casualidad de encontrar trabajo? ¿Por qué no podés libremente elegir? Eso haría que hubiera alguna competencia entre las obras sociales, no como ahora que no te dan ningún servicio y total no te podés ir y tenés que pagar de todas maneras. ¿Por qué para comprar y vender una casa hay que pagar prácticamente el 10% del valor de la casa? Con lo cual, si vos conseguís un trabajo en otra provincia, ¿qué haces con tu casa? No podés irte. Hay un montón de cosas que se pueden modificar sin afectar lo que los mal llamados derechos, porque no lo son, y obligando a que la gente se haga responsable de su actividad. Yo creo que todo gobierno podría hacer eso. En un año electoral es cuando más deberían hacerlo, porque todos lo vamos a agradecer. Todos vamos a querer votar a aquel que logre que las calles estén más limpias, que las lamparitas de la plaza estén puestas, que la maestra venga a clase. No te pido que venga con una sonrisa, pero que esté en las clases. Y digo las clases porque es el ejemplo más notorio ahora durante la cuarentena, pero que vayas a hacer un trámite de lo que sea y el trámite sea rápido y eficaz. Eliminar todos los organismos que son absolutamente innecesarios que tenemos en Argentina. Yo creo que nadie sabe cuántos organismos públicos hay en Argentina, nadie. Y si nadie sabe cuáles son necesarios, muchas de esas cosas creo que podemos resolverlas muy fácilmente. Bueno, con un costo, y a eso me refería con el costo político. No es costo político, no, siempre decimos esas cosas. Es un costo de ponerse las ganas de trabajar. ¿Por qué va a ser un costo político decir que la persona que cobra un sueldo para hacer una actividad tiene que hacer esa actividad? ¿Por qué es un costo político eso? Costo político no para la persona, sino para el partido, porque lo hablábamos más temprano. A ver, se ha naturalizado que ocupar un cargo político... Ocupar un cargo político que el sindicato no pida ciertas exageraciones y permita que se introduzca nueva gente al mercado. ¿Por qué va a ser un costo político eso? Yo no estoy defendiendo el costo político. Estoy diciendo que se ha naturalizado en Argentina que ocupar un cargo significa que voy a tener tantos puestos de trabajo para repartir. Y eso trasciende los partidos, no es de un lado o del otro, son todos iguales. Es decir, todos hacen lo mismo y engordan, por supuesto, el Estado y nosotros seguimos pagando impuestos. Por eso estamos hablando de recaudación impositiva, que es más o menos como cazar elefantes en el zoológico, como el gran ingreso que tiene este país. Son dos temas que se complementan, pero que son un problema cada uno en sí mismo. Los impuestos son elevadísimos. Y además impuestos de un tipo inapropiado, ya te digo de qué. Y los gastos son elevadísimos y muchos son innecesarios. ¿Por qué digo que los impuestos son inapropiados? Porque en Argentina a vos te cobran por trabajar, o si es una empresa por ganar plata, te cobran por lo que consumís, y te cobran, si después de lo que ganaste de pagar impuestos, consumiste y te llega a quedar algo, te cobran por lo que ahorrás. O sea, te cobran por hacer, por gastar y por tener. Ningún sistema impositivo del mundo tiene eso. Vos fíjate que cuando cualquier político habla, dice, no, ese impuesto está en tal país, no, en tal otro tiene. Pero nunca nadie tiene los tres. Y con alícuotas extremas como tenemos en Argentina. Entonces, yo creo que se puede tener un sistema impositivo en donde cobres impuesto a las ganancias, considerable, pero no me cobre los otros dos. O elegí uno de los tres, no sé, digamos, no me quiero meter en cuál de los tres, pero no podés tener los tres sistemas impositivos simultáneamente y cada uno una tasa elevada. ¿Y para qué? Para gastar en cosas que no necesariamente son útiles para la sociedad. Y aunque fueran útiles, otro criterio vital que no se tiene en cuenta es que si los impuestos son nacionales tienen que favorecer a toda la nación. Entonces, si vos tenés un recital en la costa
de algo beneficia a los que estén en ese momento en la costa. Y sin embargo lo está pagando la gente de Jujuy a Tierra del Fuego. Entonces, vos tenés que tener un sistema de justicia que potencialmente nos beneficia a todos. Un sistema de salud que nos cubre a todos. Un sistema de educación que nos beneficia a todos. Pero no podés tener un montón de actividades que son específicamente para beneficiar a algún pequeño grupo que justo de casualidad estaba en ese momento ahí presente. Entonces, ese tipo de cosas también nos hemos olvidado. Toda acción política tiene que tener beneficios que se difundan, que digamos que alcancen a la mayor parte de la sociedad. Y acá en Argentina tenemos beneficios que le llegan a un grupito de gente, sin contar corrupción, porque además si le ponemos corrupción, no es que le llegue a un grupito, sino un bolsillito de algunos. Pero digamos claramente, todas las acciones del Estado tienen que ser igualitarias. En el presupuesto nacional, te cuento una cosa divertida, en el presupuesto nacional hay una partida específica para paradas de colectivos. ¿Me vas a decir que la nación decide dónde se hacen las paradas de colectivos? ¿De qué tamaño son? Si es para un lugar que llueve mucho, si es para un lugar que hace frío, o le vas a dar esa plata al municipio. Y el municipio no tiene plata ni siquiera para hacer un techito para una parada de colectivos. No estoy hablando de la estación de colectivo de larga distancia, estoy hablando de paradas de colectivos. ¿Vos te parece que la nación puede estar ocupada de esos temas? No, y tenemos cantidades de cosas similares, o sea, altísimos impuestos, inapropiados, superpuestos y un gasto que no necesariamente es el que corresponde a un país que está en crisis como nosotros. Hay que salir por arriba, Diana, como decía Marechal. Siempre se puede. Muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Chao.